Soy Juan, tengo 24 años. Hasta hace poco, vivía en lo que consideraba mi hogar, una casa modesta de 2 pisos en un barrio tranquilo donde mis padres criaron a mi hermana pequeña, Alicia, y a mí. Desde fuera, parecíamos una familia normal. Pero por dentro, era una trampa psicológica a fuego lento, disfrazada de lealtad, enmascarada por la obligación y aderezada con culpa. Siempre he sido el responsable. Desde que empecé a trabajar a tiempo parcial en el instituto, se esperaba que contribuyera en casa. Empezó poco a poco. Pagar mi propia ropa, mi teléfono, mi gasolina. Bien, me parecía justo. Pero cuando me gradué de la universidad, ya pagaba la mitad de la compra, la factura de internet y ponía dinero para emergencias que siempre parecían involucrar a otros. Generalmente a Alicia. Alicia tiene 20 años, es encantadora de forma manipuladora y nunca escucha un no. La han tratado como a una huésped en un hotel de 5 estrellas toda su vida. No quería buscar trabajo. Todavía se está encontrando a sí misma. Suspendió otra clase. La escuela es difícil para ella. Gastó 900 euros en maquillaje y Uber Eats en una sola semana. No la juzguen, está estresada. Mientras tanto, yo me gradué con un título en informática, conseguí un trabajo remoto y seguía ayudando en casa. Cada vez que intentaba poner límites, me recordaban lo agradecido que debía estar por poder quedarme sin pagar alquiler. Como si eso justificara todo lo que me quitaban. El resentimiento ni siquiera era lo peor. Era la forma en que se reían de ello. Mi padre tenía una frase favorita cuando me resistía: algún día me agradecerás que te mantenga humilde. Mi madre prefería el silencio. Largas miradas amargas como si hubiera roto algún contrato tácito. Y Alicia. Una vez bromeó diciendo que yo era la tarjeta de débito con patas de la familia. Me reí en ese momento. No debía haberlo hecho. Todo estalló el día de mi cumpleaños. Me desperté temprano en una cocina fría. Sin decoraciones, sin tarjeta, ni siquiera un mensaje de feliz cumpleaños. No esperaba mucho, solo un día tranquilo para mí y tal vez un respiro de la culpabilización pasivo-agresiva. Hice café, me senté en mi escritorio para revisar correos electrónicos y lo vi. Un mensaje de papá. Sin saludo, sin emoji, solo: vendí tu portátil. Tu hermana necesita un móvil nuevo. Agradece que te damos de comer. Me quedé mirando la pantalla. Lo leí una y otra vez. Se me heló el pecho. Ese portátil no era solo mío. Era con lo que trabajaba. Mi trabajo era completamente remoto. Sin él, no podía hacer nada. Y ellos lo sabían. Entonces llegó el segundo mensaje. Además, pagará su matrícula de 1.600 euros antes del viernes. Me temblaban las manos al leerlo. No era una petición. Era una orden. Sin explicación. Sin vergüenza. Como si se diera por sentado. Alicia había dejado 3 asignaturas el semestre pasado y suspendió otra. Ya ni siquiera era una estudiante a tiempo completo, solo estaba dando vueltas. Y, sin embargo, se esperaba que financiara sus vacaciones académicas mientras intentaba mantener mi propia vida a flote. Respondí con 2 palabras: ni loco. Papá respondió de inmediato. Entonces, lárgate. Estás fuera. Sin gritos. Sin amenazas. Solo esas palabras. Frías. Finales. No discutí. No lloré. Simplemente me levanté, fui a mi habitación y empaqué. No había mucho que no hubiera pagado yo mismo. Mi ropa, mis archivos de trabajo, mi disco duro de respaldo. No me despedí. Ni siquiera di un portazo. Simplemente salí en silencio, como si llegara tarde a una reunión, pero no sin antes dejar algo. En la mesa del comedor, coloqué una carpeta organizada. Dentro había una docena de documentos impresos, recibos, extractos de cuenta, pruebas de cada pago que había hecho en los últimos 3 años, planes de telefonía móvil, compras de supermercado, suscripciones de streaming, una póliza de seguro de coche compartida que incluía a Alicia como conductora,
incluso una copia del correo electrónico que le envié a papá el año pasado cuando le presté 3.000 euros para ayudarle con la hipoteca. Nunca me los devolvió. Encima de la carpeta había una nota simple, solo unas pocas palabras. Las escribí lentamente, con cuidado, hasta que el boli pareció que iba a explotar. Queríais que me fuera. Lo tenéis. Todo lo demás también. Luego salí. A la mañana siguiente, mi teléfono se iluminó como un espectáculo de fuegos artificiales. Llamadas perdidas, mensajes de texto, incluso un mensaje de voz de un número que no reconocía. Probablemente Alicia pidiendo prestado el teléfono de alguien. No contesté a ninguno, pero leí los mensajes. Oh, los leí todos y cada uno. Alicia está en pánico. Su móvil nuevo no se conecta a ninguna de las aplicaciones. No sabía que yo era el titular principal del plan familiar. Su portal universitario muestra un saldo pendiente y una retención en su matrícula. Aparentemente, su pago automático desde mi cuenta fue rechazado. Ops. Mi madre gritando. Literalmente, dejó un mensaje de voz de 6 minutos donde alternaba entre sollozos y chillidos diciendo que había traicionado a la familia. Me rogaba que fuera maduro y pensara en el futuro de Alicia. Esto, de la mujer que una vez me dijo que mi trabajo no era un trabajo de verdad porque no llevaba corbata. Y mi padre, oh, él está intentando de todo. Llamó a mi jefe usando la información de contacto de emergencia que una vez le di. Dejó un mensaje de voz fingiendo estar preocupado por mi salud mental. Mi jefe me lo reenvió con un pie de foto de una sola palabra, uff. Intentó llamar a mis amigos. Incluso le mandó un mensaje a mi exnovia de la universidad preguntándole si me estaba quedando con ella. Está desesperado. La casa se está resquebrajando. Y ni siquiera saben todo todavía. Todavía no he tocado la última cuerda que tiré. Todavía no, pero pronto lo harán. Pasé esa primera noche en un Airbnb tranquilo que reservé con los ahorros de última hora de los que no le había contado a nadie. Era un pequeño loft de una habitación en las afueras del pueblo. Nada lujoso, solo limpio y tranquilo, con wifi decente y sin miradas críticas clavadas en mí durante la cena. Se sentía como respirar aire puro por primera vez en años. Sin comentarios sarcásticos, sin miradas culpabilizadoras, solo yo, mi teléfono en silencio y el zumbido sordo de la paz. Pasé la noche repasando todo lo que aún controlaba, cuentas, suscripciones, planes conjuntos. Era casi gracioso, en realidad, a cuánto todavía tenía acceso. Mi padre una vez se jactó de que él ponía las reglas porque era su techo. Pero como la mayoría de los controladores de la vieja escuela, no entendía cómo funciona la infraestructura digital. Yo fui quien configuró todo. Wi-Fi, servicios públicos, banca compartida, almacenamiento en la nube. Con el paso de los años, me había convertido silenciosamente en la columna vertebral de la casa, el operador silencioso que mantenía todo en funcionamiento mientras ellos lo daban por sentado. No hice nada drástico esa noche. Simplemente esperé, dejé que se preocuparan. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de Alicia. ¿Qué es esto, Juan? ¿Por qué no puedo iniciar sesión en mi cuenta de estudiante? ¿Dónde está el dinero de la matrícula? Sin saludo, sin disculpa, solo ese tono chillón y exigente que había escuchado toda mi vida. Luego otro. Papá dijo que, tú arreglarás esto. Más te vale. No, no lo haré. Esta vez no. Fue entonces cuando finalmente tiré de la última cuerda. Inicié sesión en la cuenta familiar compartida en la nube, la que configuré cuando tenía 17 años, porque mis padres no entendían Google Drive. Todos los documentos importantes estaban guardados allí. Declaraciones de impuestos, registros de propiedad, archivos escolares de Alicia, detalles del seguro médico de mamá. Con el paso de los años, simplemente habían vertido todo en ella, sin pensarlo 2 veces. Hice una copia personal para mí porque no soy cruel. Y luego revoco el acceso a todos los demás. Luego, inicié sesión en nuestra cuenta de crédito conjunta, la que me agregaron cuando la calificación crediticia de papá bajó demasiado para calificar para un aumento del límite.
Ya ni siquiera la estaba usando, pero ellos sí. Pagué el saldo con mi parte de los ahorros y presenté una solicitud formal para que eliminaran mi nombre, citando cargos no autorizados. Eso por sí solo congelaría la cuenta hasta que una investigación lo aclarara. No estaba preocupado. No tendrían nada que alegar. Luego llamé al banco. Había configurado el sistema de banca en línea cuando papá quería que alguien experto en tecnología se encargara de las cuentas. Nunca actualizó sus credenciales. Confió en mí con acceso total de administrador. No debió haberlo hecho. Me eliminé como titular secundario de la cuenta de ahorros, congelé la tarjeta de débito compartida y presenté una consulta por fraude sobre la transacción donde se vendió mi portátil porque sí, encontré el anuncio, la confirmación del comprador e incluso el recibo que papá se reenvió a sí mismo. Error clásico. Vender un dispositivo de trabajo que no le pertenecía. Eso no es solo robo. Eso es ilegal. Luego envié un único mensaje grupal. Simple, frío, factual. Dejasteis claro que no era familia. Lo he hecho oficial. Por favor, no os pongáis en contacto conmigo a menos que sea a través de representación legal. Las consecuencias comenzaron instantáneamente. A las 10:37 de la mañana, recibí una llamada de la oficina financiera de la escuela. Alguien había intentado suplantarme por teléfono para anular el bloqueo de pago de Alicia. La mujer al otro lado era profesional, pero claramente desconcertada. Le expliqué la situación con calma y ella marcó la cuenta para una mayor verificación de la identificación. Alicia no se iba a matricular en ningún sitio hasta que saldara el saldo por su cuenta. A las 12:04 del mediodía, recibí un mensaje de texto de mamá. Por favor, llámame. Podemos arreglar esto. Sigues siendo nuestro hijo. A las 12:07 del mediodía, otro. Somos familia, Juan, esto está llegando demasiado lejos. A las 12:15 del mediodía, estás actuando como un niño. Vuelve a casa ahora mismo o vamos a la policía. Y a las 12:32 del mediodía, mi favorito hasta ahora de papá. Siempre supe que eras un desagradecido. Le has dado la espalda a tu sangre. No vuelvas arrastrándote cuando hayas quemado todos tus puentes. No respondí. En cambio, salí a caminar para despejar mi mente. Y por primera vez en años, me sentí ligero. No feliz, exactamente. Todavía no, pero libre. Como si el peso invisible que había cargado durante tanto tiempo, esa obligación llamada, finalmente se hubiera deslizado de mis hombros. Es extraño, ¿sabes? Durante años, pensé que alejarme me convertiría en el villano. Que elegirme a mí mismo por encima de la familia significaría de alguna manera que era cruel. Pero ahora lo veo por lo que realmente era, supervivencia. No criaron a un hijo. Criaron un recurso. Y cuando dejé de ser útil, cortaron el cable. Lo que no esperaban era que yo hiciera lo mismo. Y ahora han perdido más que su billetera andante. Han perdido a la única persona que mantenía todo unido. Pero lo que ninguno de ellos sabe todavía, lo que está sentado como una bomba de relojería en un cajón de vuelta en casa, es el sobre que dejé atrás, metido cuidadosamente debajo de esa carpeta. Dentro de ella, una carta. Una que Alicia leerá pronto, una que cambiará todo. El sobre que dejé no era dramático. No gritaba pidiendo atención. De hecho, parecía completamente ordinario, solo uno blanco liso del tamaño de una carta, sellado pulcramente, dirigido con simples trazos de bolígrafo a Alicia. Pero por dentro, ahí es donde comenzó la tormenta. No era una nota de venganza. No despotriqué. No la insulté. Eso habría sido demasiado fácil y francamente por debajo de mí. Quería que lo sintiera. No el tipo de picadura que viene con los insultos o las maldiciones. El tipo que se sienta en tu pecho días después, resonando en el silencio cuando nadie te responde, cuando se corta el wifi y cuando te das cuenta de que el cajero automático acaba de tragarse tu tarjeta. Ese tipo de picadura. Dentro del sobre había una impresión de cada pago de matrícula que había hecho por ella en los últimos 2 años. Cada euro, cada recibo.
junto a cada uno, había escrito la fecha en que prometió devolvérmelo o tomárselo en serio este semestre. Todo en sus propios mensajes, que había guardado. Debajo de eso había una copia de su expediente académico. Estaba fallando estrepitosamente. 5 retiros, 3 incompletos, 2 suspensos y una C solitaria en algo llamado medios digitales y sociedad. No era juicio, era realidad, y estaba a punto de enfrentarla sin que yo suavizara las grietas. En la última página, escribí, siempre dijiste que darías un paso al frente cuando llegara el momento. Ese momento llegó, se fue y no volverá. No voy a hacer esto más. ¿Quieres un futuro? Constrúyelo. El viaje gratis ha terminado. No lo firmé. No necesitaba hacerlo. Ella lo sabría. Más tarde esa tarde, recibí un mensaje de una sola palabra de ella. ¿Por qué? No como pudiste, ni arruinaste todo. Solo esa palabra, corta, cruda, expuesta. Y por un momento, vacilé porque, sí, somos hermanos. Compartimos literas y dibujos animados los sábados por la mañana. La tomé de la mano la primera vez que fue al dentista. Me hizo tarjetas cuando estuve enfermo en 5º grado. Hubo buenos momentos. Eso es lo que hace que este tipo de traición sea tan complicado, porque no siempre fueron así. Pero con el paso de los años, el derecho creció donde debía haber gratitud, y lo que una vez se sintió como familia comenzó a sentirse como servidumbre. No respondí porque no preguntaba por qué por reflexión. Preguntaba por qué porque nunca lo vio venir y eso lo decía todo. Pero no era solo Alicia quien enfrentaba las consecuencias. Alrededor de las 3 de la tarde, recibí una llamada de Jeremy, mi viejo amigo de la escuela secundaria. Aparentemente, mi padre lo llamó preguntándole si podía hacerme entrar en razón. Jeremy dijo que colgó después de 30 segundos. Tío, me dijo, tu padre dijo que estabas mentalmente inestable por irte. ¿Qué es eso? Me reí más fuerte que en semanas. Esa noche, mi teléfono sonó de nuevo, un número desconocido. Lo ignoré. Un minuto después, apareció un mensaje de voz. Era mamá. Su voz se estaba quebrando, no con tristeza, sino con la furia contenida de alguien que acababa de perder sus salvavidas y no sabía cómo recuperarlo. Tenemos que hablar. Estás siendo cruel, Juan. Crees que esto prueba algo, pero solo estás castigando a tu familia porque crees que eres mejor que nosotros. Tu hermana está devastada. Tu padre no ha comido en todo el día. Espero que estés feliz. Guardé el mensaje de voz. No porque planeara usarlo para nada, sino porque era una prueba. Prueba de que incluso cuando todo se derrumbó, todavía no entendían. No estaban arrepentidos por lo que habían hecho. Estaban arrepentidos de haber perdido el control. Revisé mi cuenta bancaria. Las extracciones automáticas de la matrícula se habían cancelado con éxito. El almacenamiento en la nube estaba bloqueado. Las suscripciones compartidas ahora tenían avisos de cambio de contraseña junto a ellas. Uno por uno, estaba cortando las cuerdas invisibles que me habían atado durante años. Y se sintió bien. Pero algo todavía tiraba de mí. Mira, esto no se trataba solo de dinero o móviles o portátiles. Ni siquiera se trataba de la matrícula o mi trabajo. Se trataba de valor, de cómo las personas tratan a quienes creen que poseen. Di y di hasta que no quedó nada de mí sino una billetera con Wafa. Y en el segundo en que me resistí, me convertí en desechable. Esa fue la verdadera traición. No el portátil robado, no la hermana con derechos, sino la constatación de que el amor en esa casa siempre había sido condicional. Y simplemente no había leído la letra pequeña. Lo gracioso es que creo que todavía creían que volvería. No sabían sobre la unidad de almacenamiento que había estado llenando silenciosamente durante los últimos 6 meses con mis bienes valiosos reales, recuerdos de la infancia, archivos privados y fondos de emergencia. No sabían que me había estado preparando para esto. No sabían sobre el abogado con el que había hablado la semana pasada, ni sobre los formularios de poder notarial que les había hecho firmar años atrás cuando papá se estaba recuperando de una cirugía y yo estaba administrando las facturas del hogar.
No lo había usado todavía, pero digamos que me dieron más control del que se daban cuenta. Y ahora que me he ido, estoy revisando todo con nuevos ojos porque ahora es mi movimiento y todavía no tienen idea de lo que viene. Esperé 3 días más, no porque no estuviera seguro o porque quisiera ser cruel, sino porque quería ver qué harían cuando se asentara el polvo. Cuando la sorpresa se desvaneciera, cuando la ira se enfriara, cuando la realidad de la independencia, la verdadera independencia, se instalara. Quería saber si enterrado debajo del ego y el derecho, había una onza de remordimiento, una sola señal de que entendían lo que habían hecho. No la hubo. El último mensaje que recibí de mi padre lo selló. Estás castigando a tu familia por un estúpido dinero. ¿Qué clase de hombre le da la espalda a su sangre? Cuidamos de ti toda tu vida. ¿Así es como nos lo pagas? ¿Te arrepentirás de esto? ¿Arrepentirme? No. Lo que sentí fue algo más cercano a la claridad. Como si se hubiera despegado una película de mi visión. Y finalmente estaba viendo a las personas con las que crecí por lo que realmente eran. No como los cuidadores que una vez creí, sino como sanguijuelas emocionales que habían construido su comodidad sobre mi silenciosa conformidad. Había terminado de esperar. Así que llamé a mi abogado. ¿Ven esos documentos de poder notarial? Los usaría responsablemente, siempre. Cuando papá tuvo una cirugía cardíaca hace 4 años y no pudo administrar sus propios asuntos, pagué su hipoteca a tiempo, manejé las negociaciones del seguro médico e incluso luché contra una disputa de facturación con el hospital para ahorrarle miles. Nunca usé ese poder para nada egoísta. Pero lo habían firmado de forma permanente y papá nunca lo revocó. Probablemente olvidó que incluso lo había firmado, honestamente. Ahora, después de revisar los documentos con mi abogado, nos dimos cuenta de algo crítico. Todavía tenía autoridad limitada sobre varios de sus activos financieros, incluida una cuenta de ahorros que usaban exclusivamente para el Fondo de Educación Futura de Alicia. Un fondo al que había contribuido significativamente porque papá me convenció de que era para la familia. Un fondo que podía probar con transferencias bancarias y registros de correo electrónico que había financiado parcialmente. Con la ayuda de mi abogado, presenté una solicitud para reclamar mi parte de esa cuenta, que ascendía a poco menos de 8.000 euros. No era robo. Era legal, documentado y completamente dentro de mis derechos bajo el acuerdo original. Y ni siquiera toqué su parte. Solo reclamé lo que era mío, lo que había puesto. Drenó casi la mitad del saldo. Esperaba indignación. Esperaba caos. Lo que no esperaba era lo que vino después. Alicia apareció en mi nuevo apartamento. Me había mudado a un lugar pequeño pero acogedor al otro lado del pueblo, una pizarra limpia sin ecos persistentes de obligación. Nunca les di la dirección. Pero Alicia siempre encontraba formas de descubrir las cosas cuando le convenía. Golpeó la puerta como si su vida dependiera de ello. Cuando abrí, no dije nada. Solo la miré. Se veía cansada, hueca, incluso. Su rímel estaba corrido, el pelo recogido en un moño desordenado y el bolso caro que una vez ostentó como un trofeo había desaparecido. No estaba arreglada, sin joyas, sin actitud llamativa. Parecía alguien que finalmente se había estrellado contra la realidad. Necesito hablar contigo, dijo. Me hice a un lado y la dejé entrar, no porque le debiera nada, sino porque también necesitaba un cierre. Se sentó en el borde del sofá como si no supiera si era bienvenida. No le ofrecí agua. No le pregunté cómo estaba. En cambio, dije, ¿por qué estás aquí? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no vi culpa. Vi desesperación. Se están desmoronando, susurró. Mamá apenas habla. Papá lo está perdiendo. Llamó al banco gritando sobre fraude. Congelaron la cuenta. Me está culpando a mí. Levanté una ceja y ella se estremeció como si la hubiera abofeteado. Tomaste el dinero de mi matrícula. No, dije con calma. Recuperé lo que puse. La única razón por la que tenías ese fondo era porque yo contribuí. Simplemente no lo sabías. Ella bajó la mirada. No pedí esto. Sí,
lo hiciste, dije. Cada vez que gastabas una factura y decías, Juan se encargará de ello. Cada vez que suspendías una clase y te reías porque, él pagará de todos modos. Cada vez que los veías culpabilizarme y los dejabas. Alicia comenzó a llorar, pero no me moví para consolarla. No sabía que llegaría tan lejos, murmuró. Ese es el problema, dije. Nunca pensaste que llegaría a ninguna parte. Todos asumisteis que siempre estaría ahí arreglando todo, limpiando los desastres, siendo el responsable mientras vosotros jugabais a fingir. El silencio se cernió entre nosotros como una. Finalmente, se levantó. Lo siento. No dije nada. Se dirigió hacia la puerta. Solo pensé que tal vez podríamos arreglarlo. No podemos, dije. No hasta que todos aprendáis lo que es vivir sin que alguien lo arregle por vosotros. Salió sin decir otra palabra. Y esa fue la última vez que vi a alguno de ellos en persona. Una semana después, recibí un correo electrónico del banco confirmando la finalización de la división de la cuenta. Reinvertí ese dinero en un curso de certificación que había estado considerando durante un año, pero siempre posponía porque estaba demasiado ocupado ayudando a la familia. Con ese certificado, conseguí un nuevo trabajo, mejor salario, mejores beneficios e independencia total. Mamá intentó llamar una vez más unas semanas después. Dejó un mensaje de voz diciendo que me extrañaba, que las cosas se habían salido de control, que querían avanzar y reconstruir la familia, pero no había familia para reconstruir. Porque la familia no te chantajea con un refugio. La familia no vende tus herramientas de trabajo y exige miles como si fuera su cajero automático personal. La familia no descarta tu valor en el segundo en que estableces un límite. Borré el mensaje de voz. No estaba amargado. No estaba enojado. Estaba libre. Pasé los siguientes meses construyendo mi vida. Viajé. Conocí a personas que me vieron como una persona, no como un proveedor. Empecé a practicar pasatiempos que había abandonado años atrás. Fotografía, cocina, senderismo. Por primera vez, comencé a vivir una vida que no estaba envuelta en qué necesitan ahora, o cómo mantengo la paz. Un día, me encontré con una vieja foto mía y de Alicia. Halloween de 2007. Ella estaba vestida de princesa. Yo estaba vestido de caballero tomándola de la mano frente al porche. Sonreí. Todavía amo esa versión de ella. La hermanita que me admiraba. La que aún no había aprendido que aprovecharse del amor de alguien era más fácil que ganárselo. Pero ya no vivimos en 2007. Vivimos en ahora. Y ahora no soy la tarjeta de débito familiar. No soy el personaje de fondo en la historia de la vida de otra persona. Finalmente soy mío.